Esta semana se relanzó el Procrear, el programa de crédito argentino para vivienda. Lo relanzó el gobierno nacional, pero en este caso con características diferentes. ¿Por qué? Porque, sabrán ustedes, en el plan anterior estaba la posibilidad de construir o comprar viviendas nuevas. Ahora cambió la modalidad y se pueden adquirir viviendas nuevas o usadas, pero no construir. Uno deduce, en base a esto, que aquellos que tienen las operaciones inmobiliarias de venta de viviendas, bueno, se van a ver favorecidos o no, se lo vamos a consultar y justamente está aquí para ello Juan Martín Dajan, el presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba. Dajan, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primera impresión del nuevo Procrear, el número bajó, digamos, son pocos créditos para todo el país, pero bueno. Exactamente, nosotros, a ver, no hablemos tanto del sector, sino vemos que es un buen crédito. ¿Por qué? Porque está dirigido a una gente o un extracto, un segmento de la sociedad de recursos medios. Estamos hablando de dos salarios mínimos vitales y móvil, a 4, si estamos de grupo familiar que genere de ingresos entre 13.000 a 27.000 pesos. Ese es el segmento a donde apunta y donde van a ir esos créditos. No te hace falta tener un ingreso muy alto, eso está bueno. Exactamente, eso está bueno. Y es más, si tenés un ingreso muy alto, no vas a clasificar o no vas a calificar para este crédito. ¿Qué pasaba en anteriores créditos? Generalmente, a ver, el Procrear antiguo lo que tenía es que te daban el crédito hipotecario era muy bajo, eran solamente 600.000 pesos y te exigían que fuera una casa nueva y que no superara los 800, 900.000 pesos, se fue ampliando eso un poco. Claro. Pero lo mismo, en Córdoba no existía una vivienda nueva con escritura, o lo que había era muy poco. Y con ese crédito, evidentemente, tenías que tener ahorrado casi 500, 600, 700.000 pesos, aparte del monto. Lo que hacía que la gente que utilizó el crédito no era el que iba dirigido originalmente, sino el que tenía un poco más. Esto, con el tema de la calificación o evaluación de las personas, mejora eso. Y aparte, ingresa a las viviendas usadas, en donde sí vamos a tener en Córdoba, y está 1,5 millones de pesos. Entonces ahí sí vamos a tener en Córdoba mucha oferta para brindarle a esta gente, ya que muchos departamentos que puedan tener 5 años o 10 años, no en barrios como Nueva Córdoba, pero sí en barrios como Alberdi, Alto Alberdi, Alta Córdoba, Cofico, los encontramos, San Martín los vamos a encontrar, están con ese precio, son unidades que van a tener escritura, o sea que la gente va a poder comprar departamentos, y si tomamos casas, también, excepto barrios donde el terreno tiene una evaluación alta, porque se puede edificar para edificios, por ejemplo, todo lo que es la zona norte, Rivera, Arruelo, claro. El refugio, tanto la zona sur, Iponá, Inaudi, Parque Vélez Arfield, en todos lados encontramos casas que están dentro del 1,5 millones de pesos. Entonces, va a funcionar mejor el plan. Ahora, hablemos de cantidad, son 35.000 familias. Te voy a frenar ahí porque vamos a ver lo que decía justamente el director del ANSES Córdoba, quien explicaba cómo se va a llevar a cabo este plan, y ahí venimos a los números globales de lo que va a llegar o cómo va a impactar esto en la provincia de Córdoba. Lo vemos. Puede acceder a una casa nueva o departamento nuevo o usado. Segundo lugar, está compuesto de 3 partes, que es el crédito hipotecario, el ahorro que debe tener el beneficiario, el que tenga la aspiración de acceder a esa vivienda, y un aporte del Estado no reintegrable. Entonces, los montos máximos que se están manejando, que están estipulados para las compras, es hasta 1,5 millones de pesos, el valor tope para el crédito, ¿verdad? Entonces, de ese monto, si fuera una operación de 1,5 millones de pesos, estamos hablando que el aporte del Estado en ese caso sería de 300.000 pesos al momento de la escrituración, no reembolsable. Y el beneficiario, en ese caso, tendría que tener un 15% de ahorro para aportar a esa operación. Y el resto sería lo que se financiaría a través del banco que elija el beneficiario, con el crédito hipotecario, que se está hablando de un promedio de un 5% de interés anual. Está previsto para que se haga a través de la web. El primer paso siempre va a ser, para todos los trámites
que hace el ANSES es tener la clave de seguridad social para poder ingresar al sistema, y allí se van cumplimentando los pasos. Están todos los tutoriales en la página para que no haya ninguna equivocación, con todas las explicaciones. Y bueno, y ahí pueden ir, se inscriben, y después la información también va a ser siempre a través del correo electrónico que declare y a través de la web. Ahí estaban las explicaciones del ANSES Córdoba, que en realidad, digamos, es quien centraliza la información, pero se va a hacer a través de bancos. Algunas cuestiones para preguntarte. La tasa es baja, indudablemente, son un 5% anual. Digamos, si es promedio, cada uno de los bancos va a fijar más o menos cuál es la tasa de interés anual, digamos. La única contra que le podríamos ver es que se ajusta por inflación, y si siguen estos números... Sí, la verdad que asusta un poco el tema de ajuste por inflación. Acá es confiar en este gobierno que logre controlarla en el mediano plazo. Tengamos en cuenta que una UBI hoy o sea, la unidad de vivienda, el metro cuadrado vale 14.000 pesos, eso es lo que está establecido hoy, Claro. y se divide por 1.000. ¿Estamos? Entonces cada UBI vale 14 pesos. Bien. Bueno, de acuerdo a lo que vaya subiendo el metro cuadrado de vivienda, porque uno lo que va a deber después no es dinero, sino lo que va a deber uno en el banco son UBIs. Son UBIs, las unidades de vivienda. Si de eso año a sube, año, si lo tomamos, ¿cuánto subió, por ejemplo, en el último año? Es que no había UBIs en el último año, lo que te puedo decir que en los últimos 3 meses el costo de la construcción subió casi el 11%. 11% en los últimos 3 meses. Evidentemente fue uno de los meses más... de los más difíciles. Exactamente. Se espera que baje en el futuro, pero y si hablamos de índice de la construcción, en general estaba en el 30-35% anual, a lo que habría que sumarle el 5%. Me decías el número de créditos que se van a dar. Por allí a ustedes no los tiene muy ilusionados. ¿Tenían algún tipo de expectativa antes del lanzamiento? Son 35.000 créditos para todo el país. ¿En Córdoba cuánto puede llegar? Exactamente. En Córdoba, si tomamos una proporción de cantidad de población en Córdoba con respecto al país, podemos llegar a 2.500 créditos que estén en Córdoba, y de los 2.500 créditos que va a estar en toda Córdoba, en la capital estará entre 1.200, 1.500 créditos, no más de eso, que dividido por todas las inmobiliarias, es como que en realidad, y el tiempo significaría una operación promedio por agente, digamos. Entonces, la realidad es que no va a reactivar el sector, pero creo que es claro, digamos, dónde va dirigido el crédito. No es solucionar ni la parte inmobiliaria, ni el problema de los desarrollistas, sino que 35.000 familias tengan su vivienda, y ahí creo que ellos hacen énfasis en eso. Por eso es la puntuación, donde no solamente se tiene en cuenta la historia crediticia de cada uno de los solicitantes, sino si es soltero, si es casado, si tiene hijos discapacitados y dónde vive, por ejemplo. Todo eso va a dar un puntaje, y de acuerdo a ese puntaje saldrá beneficiado o no. Por allí en las estimaciones previas que se hacían, cuando uno veía en la campaña electoral sobre todo, el gobierno de Cambiemos daba una idea de construcción de muchas viviendas. No me acuerdo, no tengo el número en la cabeza ahora, pero no me acuerdo si habló de 400.000 viviendas, y bueno, creo que eso, digamos, hacía por lo menos que el sector y aquellos que se dedican a la construcción también tuvieran algún tipo de expectativa. Creo que este número le baja un poco las expectativas a eso que se hablaba, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, todavía... A ver, el gobierno apuesta a que los créditos hipotecarios, por medio de las UBIs, como es en Chile, dinamice el sector de la construcción. Con el nivel de inflación que hay hoy, es poco la gente que tiene incentivo en meterse en este tipo de crédito. Estamos hablando que en los últimos 3 meses subió el 11%, significaría que si uno tuviese una cuota, le subiría el 11% en 3 meses. Entonces, mucho más el 5% extra que se divide en el año, pero también impactaría. Yo creo que el gobierno apuesta a lanzarlo ahora a los créditos hipotecarios, en un mediano plazo a bajarle la inflación, y con eso que se reactive el sistema de la construcción. Lo que sí que en Córdoba vamos a tener también que engrasar un poco la maquinaria en todo lo que se refiere a la municipalidad y a la provincia con el tema papelerías. Hoy en Córdoba... Histórico, que siempre... Es histórico. Históricamente que siempre es... Exactamente, es histórico, pero cuando no existía, digamos, los créditos hipotecarios no hacían un gran daño. Hoy, que a mediano plazo se vislumbre que pueden empezar a existir los créditos hipotecarios,
y gente que puede llegar a utilizar esos créditos, sería muy penoso que sea una provincia donde para escriturar un edificio se demore 2 años a 4 años promedio, cuando normalmente en Buenos Aires en un mes de tener la escritura de las unidades, con lo que se podría financiar en cuotas hasta la posesión, y a la posesión con un crédito hipotecario vender la unidad a una persona. En Córdoba esto no es posible. ¿Qué era lo que remarcaban ustedes, Juan, de lo que va a favorecer por allí más a viviendas usadas o edificios que tengan algunos años que a las nuevas, ¿no? Exactamente. Es más, años anteriores, con la poca cantidad de viviendas nuevas que existían en el mercado, algunos especulaban como que tenían, che, yo tengo esta unidad y no hay mucho. Nosotros calculamos desde la Cámara que de cada 10 unidades que son a estrenar, 2 o 3 pueden llegar a tener escritura. Con este crédito no se va, digamos, al ser pocos los compradores o los beneficiarios en Córdoba y al ser mucha la oferta de propiedades que hay, esa especulación no va a existir. ¿Por qué? Porque el vendedor va a tener que mimar al compañero, va a tener que ayudar con los trámites, o va a tener que poner su mayor voluntad para que él pueda sacar el crédito y comprarle su unidad. No quiero dejar de preguntarte, aprovechando los últimos minutitos de la entrevista, pero hemos venido hablando con muchos de los sectores de la producción, sector pyme, sector comercial, hasta las grandes superficies, no escapan a una realidad que se ha enfriado la economía, se ha paralizado por lo menos la rueda, que todavía está intentando el gobierno mover con este tipo de cuestiones, pero indudablemente la economía doméstica está bastante paralizada, bastante enfriada. ¿Cómo está el sector, en el caso de ustedes? Y nosotros en el sector inmobiliario desde hace bastante tiempo que estamos trabajando sobre todo con el tema alquileres, lo que es ventas. Se llegó a un piso y de ahí tenemos que sube o baja, pero relativamente muy poco. Y lo que más se mueve son los alquileres. A nivel estudiantil la temporada pasó y fue muy buena, y a nivel comercial, digamos, un poco se ha enfriado ahora y se renegocian un poco los precios. Los propietarios no quieren quedar con las unidades desocupadas, saben que estamos viviendo un momento crítico, y algunas veces en algunos locales particulares se renegocia un poco el precio por 1 o 2 meses hasta que esto mejore, pero en general no venimos con mayores variaciones de los últimos 3 o 4 años. El tema locales comerciales, que por allí se hablaba de en algunos lugares cierres de locales comerciales o gente que se achica, traslada el negocio a un local más chico, ¿cómo lo están observando ese movimiento? Es puntual, en algunos barrios se puede observar esto. Normalmente en el centro, si vos ves en las peatonales, las calles principales, tenés una ocupación muy alta y sí se ven algunos locales desocupados dentro de las galerías. Juan Martín Daján, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, muchas gracias por estar en 24 Córdoba. No, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, ya venimos con el cierre de 24 Córdoba.